Porque Dios, en su gran amor y misericordia, nos regala un día más. Amén. Gracias, Jesús. Y nos renueva, y nos da vida, nos da salud, nos da la familia, nos da el trabajo, Gracias, Señor. nos da el gozo de estar en su casa, Sí. de poder estar unidos junto a los hermanos, Amén. de recibir la palabra. Sí. Lo que vamos a hablar en esta mañana es referente a la obra del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo viene a hacer a las vidas de las personas. Amén. El Espíritu Santo tiene un propósito en la vida de las personas. Sí. Vaya abriendo su Biblia en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Porque el Espíritu nos fue dejado como consolador, como ayudador, como paracleto. El Espíritu nos fue dejado como una ayuda, una guía al Hijo de Dios, a la Iglesia, al Espíritu Santo. Romanos capítulo 8. Pablo está hablando a los romanos referente al Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo viene a hacer. El Espíritu Santo es ayudador, consolador, paracleto, amigo fiel. Nos fue dado para salvación, para vida. Amén. Todo aquel que se entrega a Dios, que abre su corazón, tiene que saber que hay un Espíritu, el Espíritu de Dios. El Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ese Espíritu mora hoy en nosotros. Amén. Viene a ser morada. ¿Sí? Romanos 8, 1 en adelante. Vamos a leer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que estamos en el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Bien. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por cuánto? Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, vivir según la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó De los muertos a Jesús. los muertos a Jesús mora en vosotros, que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis por el Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues, verso 15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo viene a dar a nosotros una enseñanza, nos viene a dar una formación. El Espíritu Santo está puesto para darnos una conducta, para darnos a conocer del reino de Dios. Por eso Jesús le dijo a los apóstoles que esperaran en el aposento alto, que esperaran la promesa del Padre y la promesa del Espíritu Santo, que le iba a llegar
para ser testigos de la palabra y del Evangelio y de todo lo que Jesús le había hablado. Jesús, por 3 años y meses, trabajó con 12 hombres, con 12 apóstoles, con 12 varones. Le demostró y le mostró todas las cosas del Padre, pero les dijo, tiene que venir sobre ustedes el Espíritu Santo para que reciban el poder, el gozo, la transformación, la esencia de la palabra para dar a conocer con denuedo el Evangelio a las vidas. Entonces, Pablo está escribiendo en Romanos la importancia del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que morar en los corazones? ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que morar en nuestras vidas? ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que venir a nosotros? Tiene que venir. Cada cristiano, cada creyente tiene que tener un encuentro con el Espíritu Santo. Yo tengo que tener todos los días un encuentro, una comunión, una oración, una búsqueda con el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque necesito, ¿sí?, de esa llenura del Espíritu Santo. Es como todos los días que nosotros tenemos que almorzar, merendar, cenar. Necesitamos para una vida. También necesitamos para nuestra vida con Dios al Espíritu Santo. Por lo tanto, ocuparse de los designios de la carne es muerte, ocuparse de las cosas del Espíritu es vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu te va llevando a entender los principios de Dios, el reino, la palabra, la revelación de Dios. Hay gente que quiere ocuparse siempre en la carne, en sus deseos, y no se quiere ocupar del Espíritu. Entonces hay problemas. Hay problemas porque la carne es una cosa y el Espíritu es otra cosa. Por eso que al tercer día Jesús se levantó de entre los muertos, resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él siempre estuvo sujeto a Dios, sujeto a la voluntad del Padre, sujeto a lo que el Padre le decía. Él decía, yo trabajo porque mi Padre trabaja, yo hago esto porque mi Padre hace esto. O sea que Él siempre se manejó bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la palabra, Amén. bajo la guía de su Padre, enseñando y ministrando. Ahora, muchas veces nosotros, ¿sí?, en nuestro caminar con Dios, en nuestro transitar con Dios, todos los días tenemos que entregar a Dios nuestra vida. Tenemos que entregarle a Dios nuestra necesidad, tenemos que entregarle a Dios nuestros problemas y todas las cosas que nos tocan vivir. ¿Por qué? Porque nosotros dice que no andamos por vista, andamos por fe. Si andamos por fe, andamos por el Espíritu. Entonces estamos manejándonos por el Espíritu Santo y estamos viendo cómo opera el Espíritu Santo. Por eso Jesús siempre habló del reino, pero habló también de las tinieblas. ¿Por qué? Porque hay dos reinos. Un reino es la luz, otro reino es las tinieblas. ¿Cómo vamos a vencer en el reino de las tinieblas? Cuando tengamos el Espíritu Santo, cuando seamos investidos del Espíritu Santo. Por eso los discípulos fueron probados cuando recibieron al Espíritu Santo. Con denuedo Pedro comenzó a hablar el Evangelio, con denuedo Pedro comenzó a enseñar, a ministrar, ahí a través del Espíritu Santo. Te voy a dar algunos de los beneficios del por qué tenemos que tener al Espíritu Santo. ¿Sí? Algunos de los beneficios. Es importante esto. Yo necesito del Espíritu Santo, tú necesitas del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para poder ser más que benditos, más que prosperados. Para poder ser personas de bien. Poder ser personas de conocimiento de la palabra, de la revelación. Amén. Por ejemplo, ahí en Romanos 8, que usted tiene abierta su Biblia, del verso 5 al verso 8 dice así. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por cuánto? Verso 7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, pero no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto nos habla, Romanos 8, del 5 al 8, que el Espíritu nos va a dar la mente de Dios. Nosotros tenemos que pensar como Dios piensa. ¿Usted sabía eso? Tenemos que pensar como Dios piensa. Nos va a dar la mente de Dios, nos va a dar la revelación de la palabra. Porque el Espíritu es el que escudriña los corazones. El Espíritu es el que escudriña las mentes, los pensamientos de las personas. Entonces Él nos va a dar a revelar la mente de Dios, el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere siempre lo mejor para usted y para mí. Dios quiere siempre lo mejor para nuestras vidas. Porque dice que si nos ocupamos de la carne, no es bueno. Ocuparme del Espíritu es beneficioso. Entonces Dios quiere lo mejor. Porque sus palabras son espíritu y son vida. Aún más, adorar a Dios en espíritu y en verdad. En la magnificencia de su santidad. A través del Espíritu Santo. Una persona que se entrega al Señor, que se convierte al Señor, una persona que abre su corazón a Dios, una persona que se entrega a Dios. ¿Cómo tiene que empezar a vivir los primeros pasos? ¿Cómo tiene que empezar a vivir su vida cristiana? La tiene que comenzar a vivir en el Espíritu, a entender los designios de Dios. No vivir en su concepto de vida, en su pasado, en su situación. Vivirlo ahora en los conceptos de Dios, a través del Espíritu Santo. Por eso es importante, hermano, cuando tú lees la Escritura, pedir al Espíritu Santo la revelación de la Escritura. Porque la Escritura tiene una revelación, tiene un poder. Pero no lo vamos a entender en la carne, lo vamos a entender en el Espíritu, para tener la mente de Dios, para tener el pensamiento de Dios. La Escritura tiene que ser en nosotros esa palabra, ese agua fresca todos los días para crecimiento, para restauración, para bendición, para siempre tener esas ansias de leer la palabra, por ejemplo. Eso nos va a dar el Espíritu Santo. Del verso 12 al 14 dice así, 12 al 14. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu sois morirá sobre la carne, viviréis. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto va a traer la muerte a nuestra vida pecaminosa. Escuche. Cuando el Espíritu viene a una vida, viene a cambiarnos, viene a fortalecernos. Cada vez que nosotros estamos orando, buscando a Dios, leyendo la palabra, el Espíritu viene a traerte la revelación de Dios. Por ejemplo, ¿usted sabía que nosotros tenemos una naturaleza caída? Esa naturaleza caída fue en el huerto del Edén, donde el primer hombre pecó. Entonces nosotros siempre estamos arraigados a esas cosas. Entonces tiene que venir el Espíritu Santo a traernos esa situación, a decirnos, mirá, hay un segundo Adán. Yo entregué al Señor Jesús, a mi Hijo, a la cruz, que te redimió del pecado, de la muerte, de la condenación. ¿Para qué? Para entender que el Espíritu viene a nosotros para darnos a conocer del reino, a darnos a conocer la palabra, a darnos a conocer la revelación. Los planes de Dios. Por ejemplo, Dios tiene planes, buenos planes para la humanidad, buenos planes para las personas, buenos planes para sus hijos. Dios tiene planes. Dios tiene un buen deseo como un buen padre de bendecirnos, de prosperarnos, de restaurarnos, de darnos el bien, de darnos la misericordia. Dios tiene buenos planes. Amén. Pero ¿cómo vamos a conocer los planes? Cuando estemos trabajando con el Espíritu Santo. Cuando dejemos al Espíritu Santo que comience a trabajar en nosotros, comience a ministrarnos, comience a darnos la guía. Por eso, la iglesia primitiva, hermano, en el libro de los Hechos de los Apóstoles,
se fueron formando a través del Espíritu Santo, fueron trabajando con el Espíritu Santo. Cuando Él le dijo a dónde tenían que ir, cómo tenían que impartir el reino, todo por el Espíritu Santo. Y cada ministro de la palabra, cada siervo de Dios, fue guiado por el Espíritu Santo. Aún más, el Espíritu Santo te va a llevar y te va a hacer andar y te va a hacer estar en los lugares que nunca pensaste, nunca pensamos, porque el Espíritu Santo es la guía. El Espíritu Santo es el que guía tus pasos, guía tu vida, guía tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, tu conducta, tu intelecto. El Espíritu Santo es el que te da la vida, el que te da la fortaleza. Aún más, cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, el pensamiento de Cristo, actuamos como Cristo, estamos dejando que el Espíritu Santo esté obrando. Le estamos dando lugar al Espíritu Santo. Porque ya no soy yo, es el Espíritu en mí, el Espíritu en una persona, es el Espíritu que te da la revelación, la conducta, la formación, el entrenamiento. Ya no soy yo, es el Espíritu en mí. Entonces, a través del Espíritu Santo, Dios va haciendo lo que tiene que hacer. Amén. Ahora, el verso 15 y 16 dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Sí? El espíritu de esclavitud. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Fuimos adoptados por Dios. A través de su Espíritu Santo, nosotros fuimos adoptados por Dios. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Por eso yo siempre te digo esto, hermano. La palabra es del espíritu al espíritu. La palabra en la carne no se va a entender nunca. En los designios de la persona, en los pensamientos de la persona, la palabra no se va a entender nunca. La palabra es del espíritu al espíritu. Nosotros somos personas que tenemos el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu te da la vida. Entonces la palabra tiene que ser almacenada en el espíritu. Para conocer los designios de Dios. Para que el espíritu nos dé el testimonio de que somos salvos. Mucha gente dice: yo sé que soy salvo, sé que tengo al Señor en mi corazón, porque el Espíritu te da la palabra. El Espíritu viene a darte la salida, la guía, la fortaleza, lo que necesitas, el poder para vivir, el poder para salir adelante, el poder para vencer en la tentación, en los problemas. El Espíritu te da la revelación. El Espíritu te enseña cómo tenés que ser un buen siervo, una buena sierva, un buen padre, una buena madre, un buen ministro. El Espíritu Santo siempre te va a llevar. Aún más, el Espíritu Santo te va a mostrar el pecado, te va a mostrar lo que está mal, lo que no tenés que hacer, lo que no tenés que seguir haciendo, un cambio. Por eso hay muchas personas que en su vida cristiana se encuentran con Dios. Porque Dios le ha hablado, Dios le habla a través del Espíritu. Pero no quieren sujetarse, hay que sujetarse al Espíritu. No vivir con los deseos de la carne, los designios de la carne, no, sujetarse al Espíritu. Amén. Efesios 2:18, estamos hablando del Espíritu Santo. Pablo dice esto. Efesios 2:18. Efesios 2:18. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un nuevo espíritu al Padre. Por medio de Jesús. Los unos y los otros. Efesios 2:18. Tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Cuando tú oras a Dios y le pides a Dios,
le agradece a Dios, le clama a Dios. ¿Quién está ahí? Está el Espíritu Santo. El Espíritu de gracia, el Espíritu de verdad, el Espíritu que Dios derrama, da. El Espíritu Santo está dado por gracia a Dios, por misericordia. Por ese mismo Espíritu, ¿sí? Los unos y los otros tenemos entrada al Padre. Tenemos entrada a la presencia de Dios. Orando con Él, hablando con Dios. Aún más, que Dios nos ministre siempre y nos dé la sabiduría y la salida. En los tiempos de prueba, en los tiempos de confusión, en los tiempos de lucha, en los tiempos que estamos bien, siempre necesitamos orar a Dios. En un mismo espíritu, en una misma verdad. Y Él nos da la revelación. El Espíritu viene a darnos cada día más sabiduría, entendimiento. Hoy muchas personas no conocen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un Señor, es un caballero. El Espíritu Santo viene a las vidas para cambiar el curso de la historia. Te enseña la palabra, te instruye con la palabra, te capacita con la palabra. Te da amor, te da paz, te da salud, te da bienestar. Ese es el Espíritu Santo. Aquel que tiene que ir contigo todos los días a todo lugar. El Espíritu Santo. Porque yo necesito que Él me enseñe. Necesitamos que Él nos enseñe, el Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14. Ahí mismo Efesios 1, 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recibiendo la palabra, orando, congregándome, creyendo, buscando a Dios, fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1, 13. Y el 14 dice así: enlazada de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo me hace hijo e hija de Dios. El Espíritu Santo me da la seguridad de que estoy acepto delante de Dios. A ver, hermano, nunca tenemos que dudar de la salvación. ¿Me está siguiendo en esto? Nunca tenemos que dudar de la salvación. Nunca. Porque nosotros no fuimos comprados ni con oro ni con plata, fuimos comprados con sangre derramada en el Calvario. Entonces, esa sangre derramada en el Calvario me da a mí la vida de Dios, la vida del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Y me da el entendimiento para entender del reino, de la palabra, de la revelación de Dios, del conocimiento de Dios, a través del Espíritu Santo. Entonces yo no tengo por qué estar dudando del Espíritu, dudando de Dios, dudando de la salvación, dudando de su palabra por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu me da testimonio, el Espíritu el que está orando, el Espíritu el que me está bendiciendo, el Espíritu el que me está prosperando, el Espíritu el que me está levantando en todo tiempo. En medio de la enfermedad, en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio de la lucha, en medio de las adversidades, en medio de la tristeza, en medio de la alegría, del gozo, de la paz, está el Espíritu Santo. Entonces ese Espíritu está obrando, está morando. Ahora, dice la palabra que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en la creación. Y en esa creación Dios estaba poniendo su mano. Hoy Dios sigue poniendo su mano en nosotros, en usted y en mí. Dios sigue poniendo su mano en la creación. Dios sigue poniendo su mano en el propósito. Dios sigue poniendo su mano en todas las cosas para bendición, para salvación. Porque fuimos comprados en la cruz. Y en esa cruz que fuimos comprados,
fuimos redimidos, fuimos santificados, fuimos justificados delante de Dios. Entonces Dios nos tiene cada uno de nosotros anotado en el libro de la vida. Por lo tanto, somos herencia de Dios. Somos herencia de Dios, somos hechura de Dios, somos personas llenas del Espíritu Santo, llenas de Dios, para todo lo que tiene por delante. Nunca dude, hermano, nunca dude, usted no está solo. Hay un Dios que está al lado suyo. Usted no está solo, yo no estoy solo, hay una presencia de Dios. Están los ángeles ministradores a nuestro favor, a nuestro servicio. Hay una presencia de Dios, hay un mover de Dios en cada vida, en cada persona. Dios tiene un propósito. Dios cuando viene a una vida, viene con un propósito. Salvación, milagros, prodigios, maravillas, señales, paz, amor, buena salud, bendición, restauración, porque tiene un propósito. Por eso le dijo a los discípulos, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Porque hay un propósito. Hay un propósito para cambiar el curso de la historia de una persona, de una vida. Usted va a encontrar hombres de Dios que fueron transformados por el Espíritu Santo cuando se entregaron a Dios. Porque todo hombre de Dios, toda persona que fue transformada por el Espíritu Santo, antes tuvo una vida de pecado, tuvo una vida de maldad. Pero cuando vienen a Dios, el Espíritu el que obra, el Espíritu el que sana las heridas, el Espíritu el que restaura los corazones, el Espíritu el que hace la obra. Por eso, hermanos, nunca tenemos que olvidarnos de dónde nos sacó Dios. A ver, hay gente que dice, y yo ya no sé dónde me sacó Dios. Nunca te olvides de dónde sacó Dios. ¿Dónde te sacó? Porque tu destino era la condenación. Tu destino era el infierno. Pero por gracia, por misericordia, por el Espíritu de verdad y de justicia, fuimos comprados, santificados, justificados. Entonces yo nunca me tengo que olvidar de dónde me sacó Dios. Hay gente que tiene serios problemas con su carácter, con su conducta, con su idea, con su pensamiento, porque están en el ego, están en la carne, tienen problemas. No se puede estar en la casa de Dios, conocer a Dios, amar a Dios y vivir en los designios de la carne. No se puede. ¿Por qué? Porque el ocuparme de la carne es muerte, no me beneficia. Pero si yo me ocupo del Espíritu, es vida, es paz. Voy a saber cómo resolver los problemas, voy a saber cómo resolver las situaciones, voy a saber cómo resolver lo que tengo por delante, cómo voy a salir de esto, porque tengo el Espíritu. El Espíritu me va a dar la salida cuando tengo que tomar una decisión, cuando tengo que hacer algo muy importante, que no lo entiendo, el Espíritu. Hebreos 10, 26 al 29. Hebreos 10, 26 al 29. Gloria a Dios. Dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de fervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto?
en la cual fue santificado, hiciera frente al Espíritu de gracia. Hermano, yo tengo que tener la convicción y la certeza de que Dios siempre está adelante mío. Usted tiene que tener la convicción y la certeza de que Dios está delante suyo. ¿Sí? Y ese Dios nos está mirando permanentemente. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo. Entonces yo no tengo que ofenderlo a Dios. Tengo que cuidar mi conducta, tengo que cuidar mis actos, tengo que cuidar mi vida, porque Dios está ahí, adelante mío. Omnisciente, omnipotente, omnipresente, Él lo sabe todo, lo escudriña todo. No hay nada oculto para Dios. Entonces, toda persona que hace pecado, toda persona que hace maldad, toda persona que hace lo incorrecto, ¿sabe que a Dios le duele? A Dios le duele que pisoteen la sangre de su Hijo, que hagan lo malo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de paz, es un Dios de amor, de misericordia. Entonces a Dios le duele. Y eso va llevando a un alejamiento, a que la vida se aleje de Dios, la persona se aleja de Dios. Deja de orar, deja de congregarse, deja de leer la palabra, deja de ayunar, deja de buscar a Dios, deja de tener una vida en comunión con Dios. Nosotros, más allá de que venimos acá a este lugar y nos congregamos y estamos todos unidos y cantamos alabanza y leemos la palabra y ofrendamos y diezmamos, más allá de todo eso, estamos elevando un culto racional, un culto a Dios, en agradecimiento, en expresión por todo lo que Él nos da, por su amor, por su misericordia, en agradecimiento. Entonces tenemos que cuidar siempre tener una buena conducta, un buen comportamiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar siempre del lado de Dios. Yo tengo que estar siempre del lado de Dios. Yo no puedo estar nunca del otro lado. Porque el Espíritu Santo me lleva a estar del lado de Dios, de estar en su reino, de estar en su presencia, de estar con Él, de estar al lado de Dios. Porque yo no me puedo cruzar a la vereda de enfrente. Yo ya estuve en la vereda de enfrente. Usted ya estuvo en la vereda de enfrente, hermano. Usted ya conoce el pecado. Usted ya conoce la maldad, conoce la muerte, conoce el dolor. Usted ya estuvo. Yo ya estuve en la vereda de enfrente. Ahora yo me crucé. ¿Me está siguiendo, hermano? Amén. Pero ¿quién me lleva a eso? El Espíritu Santo me lleva. El Espíritu Santo me lleva a amar los mandamientos de Dios, a amar la palabra de Dios, a buscar a Dios, a confiar en Dios, a creer en Dios, porque yo ya no estoy más en la vereda que estaba antes, ahora me crucé. Amén. Gracias. Entonces, por ejemplo, hay gente que le dice, ¿usted sabe lo que significa nacer de nuevo? Pero, ¿cómo voy a nacer de nuevo yo siendo viejo? Le dijo Nicodemo. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Cómo hay que nacer de nuevo? No es volver a entrar en el vientre y volver a nacer. Es del Espíritu. Es entender que tu vida pecaminosa, tu conducta, tu falla, todo el Espíritu lo va a cambiar. Amén. Es nacer de nuevo. Gracias. Hay mucha gente que hoy no conoce el reino de Dios. ¿Usted sabía eso? Hay gente que está en la iglesia pero no conoce el reino de Dios. Nunca han tenido una experiencia con el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no han tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Cuando tú tienes una experiencia con el Espíritu Santo, encuentras el reino, te encuentras con Dios. Y te das cuenta que estás en el lugar correcto, en el momento justo y a la hora justa con Dios. Ahí, justo. Y ese día tenés la bendición, tenés
paz, tenés gozo, tenés alegría porque te encontraste con el Espíritu de Dios. Amén. Gracias. Más te digo, el Espíritu Santo te va a dar pruebas a tu vida. Te va a dar pruebas. Te va a dar pruebas de que Él existe. Ajá. Gracias. En medio de una tristeza, de un problema, de una situación, te va a llevar el Espíritu Santo a que tú te encuentres contigo mismo. Que eso a nadie le gusta. Porque cuando nos encontramos con otro, le sacamos todos los defectos, le decimos todo porque es otro. Pero cuando el Espíritu Santo te lleva a encontrarte contigo mismo, no te gusta. Porque ya sabes cómo sos, ya sabes quién sos, cómo sos, qué decís, qué no decís. Entonces te lleva a encontrarte. Y te empieza a hablar y te empieza a decir, te empieza a enseñar. Te empieza a redarguir, te empieza a levantar, te empieza a ministrar. Amén. ¿Para qué? Para que entiendas y conozcas el reino de Dios, el reino de la abundancia, el reino de la salud, el reino de la paz. Y ahí viene el Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Hay muchas personas que cuando se comenzó a ministrar el Espíritu Santo en la iglesia, se dejaron llevar por las emociones humanas, se dejaron llevar por la risa, por esto, por lo otro. Pero hermano, no cambió nada. Si yo tengo al Espíritu Santo, voy a cambiar. Primero, porque el Espíritu Santo me lleva a cambiar. Amén. Si antes mentía, no tengo que mentir más. Si antes estaba en pecado, no tengo que estar más en pecado. El Espíritu Santo me lleva a mí a un juicio, a una verdad, Gloria a Dios. a una revelación. Si yo antes tenía una doble vida, tengo que dejar de tener una doble vida, porque el Espíritu Santo te lleva a eso. Pero si hay una emoción fallida, hay una emoción que la gente dice o piensa, no. Por eso es ayudador, consolador, paracleto el Espíritu Santo, porque está puesto para ayuda. El Espíritu Santo está puesto para marcarte la diferencia, enseñarte la diferencia, enseñarnos la diferencia. Para eso está el Espíritu Santo. Para eso el Espíritu Santo está puesto para que podamos ser investidos del poder de lo alto, de la palabra de Dios. Aleluya. Gracias. Moisés, cuando bajó de recibir las tablas de la ley, en su rostro tenía un brillo. Hasta el punto que no lo podía mirar a la cara y se tenía que tapar con un velo porque era el brillo de Dios. Una persona que tiene el encuentro con el Espíritu Santo tiene un brillo de Dios. A ver si me la está agarrando a esta hora. Una persona que tiene un encuentro con el Espíritu Santo tiene una mirada, un brillo, algo diferente de Dios. Amén. Usted lo ve como sonríe, usted lo ve como habla, cómo mira, cómo hace las cosas, cómo cuida su salud, su cuerpo, su vestimenta. Y dice, este tiene al Espíritu Santo. Porque se está cuidando para el Espíritu Santo. Porque yo anhelo cuidarme para el Espíritu Santo. No sé tú, yo anhelo cuidarme. Estoy aprendiendo a anhelar a cuidarme para que el Espíritu siga morando en mí. Para que use mi vida, para que yo pueda predicar, pueda ministrar la palabra, pueda orar y los milagros sucedan y las señales me sigan. Amén. Entonces yo tengo que cuidar que el Espíritu no se vaya, no se aparte de mi vida. Por eso, hermano, hay problemas cuando estás con un chismoso, con alguien que murmura, con alguien que calumnia. Porque tu espíritu, el Espíritu Santo, se molesta. Nosotros no podemos andar más con gente mentirosa,
No podemos andar más con gente que calumnia. No podemos andar más con gente que miente porque el Espíritu Santo se molesta. Por eso Jesús en todo su ministerio tuvo confrontaciones con todo. Porque Él tenía el Espíritu Santo. Porque Él se movía en el mover del Espíritu Santo. Entonces todos le decían esto, le decían lo otro. Hasta le dijeron que era un demonio a Jesús. ¿Usted sabía eso? Hasta le dijeron que él era un demonio. Porque tenía el Espíritu Santo. Porque toda persona que tiene el Espíritu Santo camina diferente, habla diferente, piensa diferente, se viste diferente, trabaja diferente. Porque el Espíritu te lleva a encontrarte contigo mismo. Y te va moldeando, y te va preparando, y te va instruyendo. Amén. Gracias. Mateo 12, 30, 31. Mateo 12, 30, 31. Gloria a Dios en esta mañana. Mateo 12, 30, 31. Gloria a Dios en esta mañana. Por tanto os digo, verso 30, perdón. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Jesús está diciendo, si estás conmigo, vas a juntar. Si no estás conmigo, vas a desparramar. Refiriéndose a la persona que entiende del Espíritu, trabaja con el Espíritu Santo. ¿Sí? Verso 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. 32. Y cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este ciclo ni en el venidero. A ver, hermano. ¿Por qué enseñando que estoy diciendo? Todo lo que ustedes hablen en contra de los hombres, mi Padre se lo va a perdonar. Pero lo que ustedes hablen en contra del Espíritu no van a poder ser perdonados. Dios es un Dios celoso. Es un Dios que cuida a su creación, cuida a sus hijos. Dios es un Dios celoso. ¿Y por qué es tan celoso que dice que toda blasfemia y todo lo que tú hables en contra del Espíritu no te va a ser perdonado? Porque el Espíritu es la creación misma, hermano. El Espíritu se mueve en la creación misma. Hoy se mueve en la creación del Espíritu. Se mueve en los mares, en la montaña, en la llanura, en los ríos. El Espíritu es la creación misma. El Espíritu. A tal punto que ese Espíritu está obrando. Sigue haciendo milagros, sigue habiendo señales del Espíritu Santo. A tal punto que el aire que respiramos, el sol que sale, la luna, las estrellas, el firmamento, todo por el Espíritu Santo. Los planetas por el Espíritu Santo, el cosmos por el Espíritu Santo. Entonces Dios es tan celoso del Espíritu, tan guardador del Espíritu, que dice todo aquel que blasfeme, que hable mal del Espíritu, no va a ser perdonado. Por eso yo tengo que tener mucho cuidado, hermano. Más le digo, hasta las palabras que yo predico. ¿Por qué? Porque tiene que ser palabras inspiradas por el Espíritu. Palabras que den vida, palabras que
salvación, esperanza, poder, restauración. Por eso está el Espíritu. Amén. El Espíritu tiene que venir a ser en nosotros un depósito. Escuche, un depósito. Un depósito para cambiar el curso de nuestra historia. Tiene que venir el Espíritu a ser un depósito y a tratar y a ministrarnos y a darnos vida, un depósito. Amén. Por eso Jesús siempre se tomó el tiempo para orar, para clamar, para buscar la presencia de Dios, para buscar al Espíritu. Dice que Él se apartaba a los lugares y oraba solo. Pasaba toda la noche orando solo, buscando al Espíritu. Yo pregunto, hermano, ¿Jesús tenía necesidad de buscar al Espíritu Santo? Pregunto. Te voy a llevar un poquito más profundo ahora. Te voy a llevar un poquito más profundo ahora. Cuando el ángel le da la salutación a María de que iba a tener un hijo. Presten atención a esto porque esto es revelador lo que voy a decir ahora. Amén. Cuando el ángel le da la salutación a María que iba a tener un hijo. ¿Qué le dice el ángel a María? El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. ¡Wow! No son simples palabras, hermano. Usted la habrá leído en la Biblia. Porque cuando le dice el ángel, ella le dice, no conozco varón. El Espíritu vendrá sobre ti. Y en tu vientre vas a concebir y darás a luz a un hijo, el Hijo de Dios. Entonces yo pregunto, ¿Jesús tenía necesidad del Espíritu Santo? Si ya había nacido por el Espíritu Santo. Pregunto. Pero Él vino a la tierra como el Hijo del Hombre, como siervo sufriente. Entonces necesitaba del Espíritu, porque fue tentado, fue probado. Pero Él ya venía de la matriz del Espíritu Santo. Entonces nosotros, ¿cuánto más tenemos que buscar al Espíritu Santo? ¿Cuánto más tenemos que adorar al Espíritu Santo? ¿Cuánto más tenemos que confiar en el Espíritu Santo? Dejarlo entrar al Espíritu Santo en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestro ministerio, en nuestro matrimonio, no sé. ¿Cuánto más al Espíritu Santo? Para que ese Espíritu venga a nosotros, para que ese Espíritu venga a ministrarnos a cada uno de nosotros. Cada día, Espíritu Santo, guíanos, danos la sabiduría, el entendimiento. Cada día, Espíritu Santo, ministranos en todas las cosas. Porque yo necesito, hermano, es como el agua de vida, es como el manantial que necesitamos cada día del Espíritu Santo. Por eso, toda persona que está en las obras de la carne, en la concupiscencia de la carne, en sus conceptos, no van a entender que tú lees la Biblia, no van a entender que tú oras, no van a entender que tú ayunas, no van a entender que tú te congregas, no van a entender por qué haces esto, porque no conocen al Espíritu Santo. Ahí está la diferencia, hermano. Ahí está la diferencia. En la naturaleza caída, toda persona quiere alimentar los deseos de la carne, su vanagloria, su bajeza, porque hay una naturaleza caída, hay un pecado. Pero aquel que se encuentra con el Espíritu Santo comienza a entender, vamos a cambiar esto. El Espíritu te enseña cómo cambiarlo, cómo moldearte, cómo prepararte, cómo instruirte para lo que viene. Amén. Gracias, Señor. Gracias. San Juan capítulo 16. San Juan 16.
Jesús está hablando de la obra que es el Espíritu Santo. La obra que es el Espíritu Santo. San Juan 16. Lo que vamos a leer ahora vamos a hacerlo en dos partes. Dos partes, San Juan 16. Versos 5 al 15. 5 al 15. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Esto lo vamos a ver en dos partes ahora, ¿sí? San Juan 16, del 5 al 15. Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me voy, si me fuere, lo enviaré. Enviaré el Espíritu, el Consolador. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no crean en mí, de juicio por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él, el Espíritu Santo, me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y lo hará saber. Jesús está diciendo, yo me tengo que ir. Tengo que dejar este mundo. Tengo que cerrar un trato con mi Padre. Los discípulos muchas veces le cuestionaron esto a Jesús. ¿A dónde te vas, Señor? ¿Por qué te vas? ¿Por qué nos dejás? ¿Por qué nos abandonás? Muchas veces le cuestionaron a Jesús. Muchas veces. Porque los discípulos no estaban involucrados en el Espíritu Santo. Entonces Jesús le dice, yo me tengo que ir. Lo tengo que dejar. Ya se cumplió mi periodo en la tierra. Ya se cumplió mi periodo. Tengo que volver a la presencia de mi Padre. Pero yo les voy a enviar un consolador, un ayudador, un paracleto. Alguien que va a venir a ustedes, al mundo, a la humanidad, a la raza humana. Alguien que va a venir a ustedes. Alguien en cual ustedes van a poder agarrarse, van a poder orar, van a poder clamar, van a poder buscar, van a poder presentarle sus peticiones. Yo les voy a traer, les voy a enviar a alguien. Alguien que va a bajar de la presencia del trono de Dios a ustedes. Alguien. Se llama Espíritu Santo. Entonces, Jesús le está diciendo, ese Espíritu va a trabajar. ¿Pero a dónde trabaja el Espíritu Santo? En el interior. No trabaja en el exterior. ¿Por qué tiene que trabajar en el interior el Espíritu Santo? Porque te tiene que mostrar todo lo que tenemos que cambiar. Por eso está el Espíritu Santo. Entonces trabaja en el interior, no trabaja en el exterior. Os lo enviaréis cuando venga el Consolador, cuando venga el Espíritu Santo, los va a convencer, les va a hablar, les va a ministrar, les va a enseñar el Espíritu Santo. Hermano, cada ministerio que la Iglesia tiene son ministerios que están inspirados por el Espíritu Santo. El ministerio de las cárceles, el ministerio de los hospitales, el ministerio de la palabra, el ministerio de la radio, el ministerio de la intercesión, todo es inspirado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene y te eleva a otra dimensión, a otra conducta, el Espíritu Santo. Entonces viene de la misma presencia de Dios a una vida, a tocar una vida. Por ejemplo, hermano, una persona que vive en hiel de amargura, en tristeza, en dolor,
en desesperanza, no tiene amor, no tiene paz, no tiene nada bueno. El Espíritu trabaja en esa vida, lo moldea, le hace ver todo lo que tiene que cambiar, lo que tiene que dejar, y comienza a tratar, y ahí va llevando esa vida a que Dios sea glorificado, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, que la gente vea en nosotros que Dios está en nosotros, que Dios está en usted, que Dios está en mí. ¿Me está entendiendo, hermano? Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso, hermano, Jesús le dijo a los discípulos, ustedes vayan al aposento alto y esperen. Esperen la promesa, lo que yo les he hablado. Esperen. Esperen. Porque le voy a enviar al ayudador, al consolador, al paracleto. Esperen. Porque viene el Espíritu Santo sobre ti, sobre mí. Esperen. A tal punto, hermano, que sucedió una explosión, se repartieron lenguas del Espíritu y cada uno fue investido del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da la gracia, te da la sabiduría para poder entender el reino y la palabra. Amén. Entonces, nosotros tenemos que anhelar más Espíritu Santo. Decirle, Espíritu Santo, ven a mi vida, ven a mi hogar, ven a mi familia. Ven a mis hijos, ven a mi matrimonio, ven a mi salud, ven a mi trabajo. Ven, Espíritu Santo. Otra de las cosas, hermano, toda persona que se sienta débil, toda persona que se sienta sin fuerza, busque al Espíritu Santo, clame al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el único que nos va a levantar, que nos va a fortalecer, que nos va a restaurar, que nos va a bendecir, que se llama Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Por eso, al tercer día Él resucitó. Al tercer día Él dejó la tumba. Al tercer día Él venció la muerte. ¿Cómo vamos a vencer nosotros? ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a avanzar con el Espíritu Santo? Amén. Hermano, pueden pasar muchas cosas sobre el planeta Tierra. Pueden pasar muchas cosas sobre la humanidad. Pueden pasar muchas cosas en Argentina. Pueden pasar muchas cosas en el mundo. ¿Están pasando cosas, sí o no? Sí. Están pasando cosas. Estamos viendo cosas. Pero si tenemos el Espíritu Santo, no tenemos por qué tener miedo. No tenemos por qué tener temor. No tenemos por qué tener incertidumbre. Porque Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Se llama Espíritu Santo. Muchas personas hoy han perdido la fe. Muchas personas hoy han perdido el deseo de servir a Dios. Muchas personas han dejado el ministerio. Muchas personas han dejado de congregarse. Muchas personas han dejado de orar. No sé. ¿Por qué ponemos la mirada en donde no tenemos que poner la mirada? ¿Por qué ponemos la confianza donde no tenemos que poner la confianza? Cuando Dios nos envió su Espíritu Santo. Si tú estás ahí, yo estoy aquí, es por gracia de Dios, por misericordia, por el Espíritu Santo. Para que nosotros aprendamos a confiar y a saber que hay un Dios vivo, un Dios real, un Dios poderoso, un Dios que nos ama con un amor eterno y incondicional, el Espíritu Santo. Por eso, hermano, ¿qué planes tenés para tu vida? ¿Cómo querés organizar tu vida? ¿Cómo querés a partir de ahora que Dios obre en tu vida? Porque toda persona que tiene el Espíritu Santo tiene que tener planes, ya te lo voy diciendo, hermano. Toda persona que tiene el Espíritu Santo tiene que tener vocación, deseo, ganas, voluntad. Toda persona que tiene el Espíritu Santo tiene que tener una meta, trazarse algo diferente en la vida. Para hacer valer la palabra, para hacer valer el reino,
para caminar con Dios. Muchos dicen, hasta acá llegó mi vida. No. Cuando tú estás trabajando con el Espíritu Santo te está moldeando, te está tratando, te está ministrando, te dice, hay más, tengo más para darte, tengo más bendición, tengo más salud, tengo más prosperidad, tengo más salvación, tengo más. Porque el Espíritu Santo no se detiene, el Espíritu Santo no se duerme, el Espíritu Santo no está quieto. Por eso dice la palabra, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. El Espíritu Santo va corriendo, el Espíritu Santo se va moviendo, el Espíritu Santo va levantando un remanente, intercesores llenos del Espíritu Santo, ministros llenos del Espíritu Santo, siervos llenos del Espíritu Santo, familias llenas del Espíritu Santo, porque eso es lo que hace Dios. A ver, hermanos, hay familias que han perdido el diálogo, la comunicación, el amor, matrimonios, hijos. El Espíritu Santo tiene que venir a reinar, tiene que venir. Habla con el Espíritu Santo, busca el Espíritu Santo, para que Él comience a tomar el control de esa situación, de tu hogar, de tu familia, de tus hijos, de los hijos de tus hijos, no sea el Espíritu Santo. Para que cuando leamos la palabra nos sea revelado los secretos del Padre por el Espíritu Santo. Cuando leamos la palabra nos sea revelado los secretos de Dios por el Espíritu Santo. Amén. Gracias. Lee los salmos, los proverbios, los evangelios, el propósito del evangelio, el libro de los Hechos de los Apóstoles, la carta de Pablo a los Corintios, a los Romanos, a los Gálatas, a los Efesios. Vamos a encontrar el Espíritu Santo obrando, el Espíritu Santo que te va hablando, el Espíritu Santo que te va instruyendo en la palabra. Vas a encontrar en una palabra un impacto de Dios, una fuerza de Dios por el Espíritu Santo. Hay personas que por leer la palabra, hermano, han cambiado su conducta, su modalidad, su forma de vivir, porque el Espíritu Santo te impulsa, el Espíritu Santo te levanta. Gracias, Señor. Amén. Podés estar pasando por una tormenta muy oscura en tu vida. Podés estar pasando por una situación muy compleja en tu vida, pero el Espíritu Santo te dice, dale, vamos. Yo estoy al mando de tu vida, yo estoy al mando de esa situación. Descansa en mí, confía en mí. No abandones, no te entregues. Porque yo tengo la última palabra. Amén. Hermano, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Quién me lleva a tener fe a mí? ¿Quién te lleva a tener fe a ti? ¿Los hombres? No. ¿La sociedad? No. ¿El gobierno de turno? Menos. El Espíritu Santo te lleva a tener fe. Gracias. Cuanto tú más buscas al Espíritu, vas a tener más fe. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en Dios. Amén. Gracias, Señor. Entonces yo estoy almacenando en mi vida fe, unción, revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Porque el Espíritu está obrando. Porque en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, en el momento de la adversidad, en el momento del conflicto, el Espíritu me va a recordar. Me traerá a mí la palabra a mi mente. El Salmo 1, el Salmo 23, el Salmo 91. Un dicho de la palabra, un texto de la palabra, porque vendrá el Espíritu a mi mente y me dirá, hijo, hija mía, yo te estoy hablando, ya te hablé, ya te lo dije, ya te instruí, ya te preparé para este tiempo. ¿Están entendiendo, hermano? Porque dice el Espíritu, no te dejo solo, no te dejo huérfano, no te dejo tirado en el camino, ya
ya te hablé, Señor. ya te di la palabra, ya te dije. Te marqué lo bueno, te marqué lo malo. El Espíritu Santo. Gracias. Cuando aprendemos a oír la voz del Espíritu Santo, vamos a evitarnos muchos dolores de cabeza, muchos problemas, hermano. Yo sé lo que te digo. Escucha. Te voy a contar un testimonio de mi vida. ¿Lo querés escuchar? Te lo cuento. Junto a mi esposa y mis hijas, ya hace que estamos en este ministerio 19 años. Ya va a cumplir 19 años en la iglesia. 19 años que estamos con los pastores Marcelo y Liliana Marra. Que los conozco a los pastores Marcelo y Liliana Marra hace por lo menos 30 años. En el año 2011, 2010, no 2011, 2010, me voy a retratar el año 2010. Vino un siervo de Dios, estábamos en la calle Sarmiento, la iglesia estaba ahí a ministrar. Termina la reunión, yo era un colaborador de la iglesia, hermano, era un colaborador de la iglesia, ni era pastor, era colaborador. Termina la reunión y yo tengo una charla con este siervo de Dios de Colombia, venía de Colombia a la Argentina. Me dice este hombre de Dios, hablando, yo le consulté las cosas que teníamos que hablar. Me dice, ¿usted qué cargo está ocupando dentro del ministerio? ¿Qué está haciendo dentro del ministerio? Así, la primera vez que lo veía y él ya se volvía en el avión para su país. Soy colaborador. Esto me quedó tan grabado, hermano, pero tan fuerte en mi espíritu. Y me dijo así este hombre, dentro de muy poco su pastor lo va a llamar a usted para ponerlo a cargo de la obra en otro lugar fuera de Rosario. Usted con su familia van a tener que hacerse cargo de una obra de la iglesia fuera de Rosario. Dentro de muy poco el pastor lo va a llamar a usted y va a hablar con usted. Estoy orando. Bueno, yo voy a estar orando. Muy bien. Me empezaron a temblar las piernas. Porque no es fácil, hermano, estar a cargo de una obra, de llevar adelante una iglesia. La responsabilidad. Bueno. Granadero Baigorria, la iglesia estaba instalada como en muchos lugares, pero el pastor cayó en adulterio. La obra se estaba por cerrar. Las almas se estaban yendo de la iglesia. Año 2010. Entonces, los pastores Marcelo, Liliana Marra y los colaboradores estaban siguiendo la obra para que no se cerrara la obra en Baigorria, en Granadero Baigorria. Entonces un día, hablando yo con mi pastor, él me dice lo que me había dicho este hombre, si yo me podía hacer cargo de la obra. Ya era marzo, abril del 2011. ¿Qué le dije yo a mi pastor? Pastor, yo voy a orar. Voy a orar al Espíritu Santo porque no es nada bueno, no es nada fácil. Más allá de que yo soy un siervo de Dios, temeroso de Dios, respetuoso de la palabra, pero voy a orar. Si es que tengo que ir a ese lugar o no tengo que ir a ese lugar. ¿Listo? 5 meses estuve orando, más o menos, 4 o 5 meses. Hasta que una mañana el Espíritu me da la revelación que vaya. Con mis hijas, con mi esposa, a hacer la obra a ese lugar. Entonces, ahí fui, empezamos a levantar la obra, a trabajar con la gente. ¿Pero quién hace eso? El Espíritu Santo. Amén. Más te digo, hermano, yo no conocía Baigorria.
fui trabajando con la gente a medida que fui conociendo. Entonces el Espíritu te va llevando, te va guiando, te va dejando que tú ministres. Había todas peticiones de la gente, direcciones de la gente. ¿Sabes lo que hacía yo? Me iba un día a la semana, 2 días a la semana, me iba al comando radioeléctrico que está ahí por la Baigorria, al comando radioeléctrico, ahí por la calle Liceo de la Torre, creo que está, y le decía a los policías, decimos dónde está esta calle, porque no conocía nada, hermano, no conocía nada. Entonces los policías me decían, mira, agarrá por acá, va a entrar al barrio tal, va a entrar así, 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 me daban todo un mapa. Y yo iba y visitaba a toda la gente que había en la iglesia. Les hablaba de la iglesia, les hablaba de Cristo. Muchos volvieron, muchos no volvieron. Pero fui a visitar como a 60, 70 personas mínimo. Eso no es el Espíritu Santo. Amén. Hoy estoy acá por gracia y virtud del Espíritu Santo. Mañana no sé dónde me llevará el Señor, pero yo sigo confiando en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo no agradecerle a Él? Porque esto no me lo dio el hombre, me lo dio Dios. Amén. Más allá de que tengo pastores que velan por mi vida. Todo lo que tú tienes no te lo da el hombre, te lo da Dios, más allá que tenés pastores que oran por ti. Amén. Es el Espíritu Santo. Gracias. Vamos a orar, hermano, ponte de pie. Gracias. Que en esta mañana esta palabra te eleve, te edifique, Amén. te dé ganas, te dé ánimo, te dé fortaleza. Amén. Que en esta mañana te has plantado en el reino, en el poder del Espíritu Santo. Por eso, cuando tú te sientes desfallecer, caer en tristeza, no, Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, tócame. Espíritu Santo, restáurame. Porque tú me vas a dar la salida, tú me vas a guiar. ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde no tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con quién no tengo que hablar? ¿Cómo tengo que entablar esta relación? ¿Cómo tengo que hacerlo, Espíritu Santo? Gloria al Señor. Gracias. Si Dios lo hizo conmigo, Dios lo hace contigo. Dios lo va a hacer con todo aquel que entregue su vida, su corazón al Espíritu Santo. Él te va a sacar de una situación y te va a acomodar en otra. Te va a plantar en su reino, en su palabra, en su verdad. El Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza en esta hora. Proclamando que tu Espíritu Santo, Señor, viene como consolador, como ayudador, como paracleto en nuestras vidas, para levantarnos en el poder de la palabra, en el conocimiento, en la revelación de lo que viene, para ser lleno del Espíritu Santo, vestido del poder del Espíritu Santo, Señor, en tiempo de prueba, en tiempo de lucha, en tiempo de gozo, en tiempo de alegría, en tiempo de tristeza, en tiempo de dolor, en tiempo de paz, en tiempo de refrigerio. Necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven y comienza a soplar sobre nuestra vida. Ven y comienza a soplar sobre nuestro hogar. Ven y comienza a soplar sobre nuestra economía. Ven y comienza a soplar sobre nuestros hijos. Los hijos de nuestros hijos. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, ven. Ven a redarguirnos del pecado. Ven a redarguirnos y a limpiarnos, a restaurarnos en tu presencia. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Porque en esta mañana queremos más de ti. Más de ti, más de tu Espíritu, más de tu presencia, más de tu aceite, más de tu unción. Ven, Espíritu, ven a cambiar todo lo que hay que cambiar en nosotros. Ven, saca todo lo que hay que sacar. Todo te lo entregamos a ti en esta mañana, Espíritu Santo. Nos rendimos a ti, Espíritu Santo. Queremos ser llenos de tu aceite, de tu mosto, de tu palabra, Espíritu Santo. Sí, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos confirma de la salvación. Nos llena del Espíritu, nos da la palabra. Gracias porque a través que estamos orando, estamos congregados, estamos leyendo la Escritura, estamos ofrendando, diezmando, cantándote alabanza, tú estás en medio nuestro. Tú armonizas nuestra vida, tú armonizas nuestro hogar, tú nos das paz, tú nos das la fortaleza, la palabra, la guía para salir adelante. Aún en los momentos que tenemos que tomar decisiones, en los momentos que tenemos
que enfrentar situaciones, tú estás ahí con nosotros, Espíritu Santo. Tú eres ese Dios bueno, lleno de paz, de amor, de misericordia a través de tu Espíritu Santo. Señor, que aprendamos más de tu Espíritu Santo, que podamos conocer más de tu Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias te damos, Señor. Y que cada día de nuestras vidas lo podamos vivir agarrado al Espíritu de Dios, a la palabra de vida, a la palabra de poder. Gracias, gracias. Gracias por este ministerio, gracias por los pastores Marcelo y Liliana Marga, gracias por mi hermano de la derecha, por mi hermano de la izquierda, gracias por esta casa, gracias Señor por cada reunión, gracias por cada siervo o sierva tuya que predica la palabra en esta casa. Por el Espíritu Santo haya inspiración, palabra profética, palabra de ciencia, palabra de revelación, palabra de crecimiento, haya dones de sanidad por el Espíritu Santo, haya milagro por el Espíritu Santo, haya señales por el Espíritu Santo. Pídele a Dios que te dé señales, que te dé milagros, que te dé palabras, que te dé unción, que te dé ciencia, porque Él llenará tu boca, el Espíritu Santo llenará tu boca de una revelación profética como nunca antes. El Espíritu Santo te da un culto en el Espíritu Santo con la palabra profética para los tiempos que vienen. Escucha, hermano. El Espíritu va a poner palabra en tu boca que tú no la vas a entender. Te va a dar conocimiento y revelación que tú nunca tuviste. Ese es el Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Tuyo es el poder, el reino y la gloria. Pon una mano sobre tu cabeza, hermano. Pon una mano sobre tu cabeza. Vamos a pedirle a Dios en esta mañana que baje la unción sobre tu vida. La unción profética, la unción de la palabra. Vamos a pedirle a Dios en esta mañana porque el aceite viene de la cabeza a los pies, hermano. La unción del Espíritu baja de la cabeza a los pies. La cabeza es tu autoridad, la cabeza es tu autoridad. El cuerpo va a recibir de Dios. Para que seas lleno del Espíritu de Dios. Para que tengas conocimiento más de la palabra de Dios. Más, Padre Dios, en esta mañana. Clamo por tus hijos, tu siervo, tu pueblo. Este remanente, Señor, que está entregado a ti, Señor, que está buscando la unción fresca del Espíritu Santo. Para que tú los unjas, Señor, ahí sobre su cabeza, en el aceite de la unción del Espíritu Santo, en el aceite de la unción del Espíritu Santo, con palabra, con ciencia, con conocimiento, con revelación de Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Así, Señor, como tú lo hiciste con la Iglesia Apostólica, así, Señor, hacelo con nosotros en esta mañana. Que baje tu unción, que baje tu unción, que baje tu unción en esta mañana. Unción del Espíritu, unción de la palabra, unción para cambiar, unción para bendecir, unción para prosperar, unción para dar, unción para leer la palabra. Queremos más en esta mañana, más en esta mañana, de ese aceite que nos limpia, de ese aceite que nos restaura, de ese aceite que nos santifica. Queremos más en esta mañana. Más en esta mañana, más. En el nombre de Jesús, recíbelo. Y esa unción va a caminar contigo. Vas a sentir a alguien que te está acompañando. Vas a sentir esa guía, esa fuerza que Él te va a dar cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor, hermano.